El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 45 minutos y hablemos precisamente sobre el plan de retorno a clases progresivo establecido por las autoridades del Ministerio de Educación, cómo va a funcionar y sobre todo ahora en este momento se modifican los planes después de esta nueva cepa, esta nueva variante del COVID-19 que ha alertado al mundo entero. Para dialogar sobre el tema estamos ya con el viceministro de Educación, Andrés Chiriboga. Bienvenido, viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Silvia, a usted y a toda la audiencia. Bueno, la pregunta está ya hecha. En medio de la pandemia, ¿cuál es el plan de acción para el retorno de los estudiantes a clases? Y lo más importante, en este nuevo contexto, con la nueva variante de esta cepa que ha aparecido y que está alertando al mundo entero, ¿se modifican estos planes? A ver, efectivamente, nosotros en el Ministerio de Educación habíamos venido trabajando en un plan de continuidad educativa que implicaba una modalidad en dos sentidos. Primero, aquellas instituciones que permanecerán, digamos, en educación a distancia, educación no presencial, a través de mecanismos virtuales, mecanismos radiofónicos, televisivos, a través de las fichas metodológicas que se trabajaron conjuntamente con UNESCO y que están diseñadas para aquellas instituciones que no iban a volver de todas maneras a la educación presencial, digamos. Entendiendo adicionalmente que siempre el plan de regresar a la presencialidad siempre ha sido voluntario. Entonces nosotros contamos hasta el momento con 79 instituciones educativas de nivel nacional, 67 instituciones rurales de sostenimiento fiscal y 12 instituciones particulares que ya habían contado con la autorización del COE nacional para regresar a sus actividades. Y esto siempre en el marco de la absoluta voluntariedad de estas instituciones. La semana anterior nosotros habíamos recibido ya la autorización para 204 instituciones también de sostenimiento fiscal, todas estas en la ruralidad. Y esto es muy importante porque nos permitía a nosotros controlar de mejor manera el retorno de los estudiantes. Son instituciones pequeñas, con pocos docentes, unibidocentes en su mayoría, instituciones en donde la propia comunidad se conoce, trabaja todo el día y el 100% de los padres estaba de acuerdo con el retorno. En estas instituciones nosotros, por supuesto, ya contamos con los planes de cada una de las instituciones aplicado a su realidad y nosotros estábamos en este proceso de seguir presentando los planes institucionales al COE siempre que se cumplan los parámetros de bioseguridad, no superar el aforo al mismo tiempo del 30% de los estudiantes de forma alternada y nosotros podíamos continuar de esta manera. Con la aparición de la nueva cepa del coronavirus, el COE nacional el día de hoy decidirá cuáles son la forma de aplicar. Nosotros también siempre tuvimos dentro de los planes de continuidad educativa esta posibilidad de volver a aplicar la fase previa, que es la absoluta de no presencialidad. Es decir, los planes sí contemplan la aplicación de los protocolos de bioseguridad de una mejor manera y que, por supuesto, podría restringir la presencialidad de los estudiantes. Es decir, que ustedes estarían esperando a la reunión del COE nacional para tomar la nueva decisión, para ver si continúan con este plan de retorno a clases progresivo o si definitivamente se cambiaría y quedaría en suspenso. Correcto. Nosotros tendremos que esperar la decisión del COE nacional como autoridad que administra la emergencia en general, en todas las diferentes temáticas que aborda. Y por supuesto en educación lo que nosotros necesitamos es contar con la decisión final del COE para saber cómo se van a venir aplicando. Hay que entender también que estas instituciones, las 79 anteriores y las 204, dentro de un universo de casi 16,000 instituciones entre públicas y privadas, representaba un tema absolutamente marginal y sí estaba enfocado, en el caso de las instituciones de sostenimiento fiscal, a aquellas comunidades muy distantes del sector rural o de la periferia urbana, pero que les convenía regresar porque la conectividad no es buena, porque los padres estaban de acuerdo, porque habían regresado a sus actividades económicas y también necesitaban un lugar en donde dejar a los estudiantes, pero por supuesto el derecho a la vida está siempre por delante y nosotros tendremos que esperar las decisiones de las autoridades.
¿Cómo garantizarán ustedes, cómo se va a garantizar la seguridad de los estudiantes? Usted nos ha explicado que hay un aforo del 30%, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si, como es un retorno voluntario, solo van 2, 3 muchachos? De todas maneras, ¿va a continuar en las determinadas escuelas? ¿Cómo está organizado también en ese sentido? Muchas gracias por la pregunta. A ver, hasta el momento, nosotros hemos autorizado en instituciones con muy pocos estudiantes. Entonces, claro, el 30% del aforo representa de todas maneras 5 o 6 estudiantes. Son instituciones que no pasan de 40, 50 alumnos a nivel global. Y hay que entender que los protocolos de bioseguridad implican que estos estudiantes están siempre bien colocados su mascarilla, que no se topan la misma, que no se topan la cara, se les toma la temperatura al ingreso, que se desinfectan las manos con gel y con alcohol, y no tienen otro tipo de actividades, es decir, no consumen alimentos dentro de la institución. Y nosotros hasta el momento en las instituciones que ya iniciamos este plan, hace aproximadamente 2 meses en las primeras, en el caso de las instituciones de sostenimiento fiscal no hemos tenido ni un solo contagio. Y esto es muy importante indicar porque resulta que los protocolos se han aplicado adecuadamente. Hemos tenido en 2 instituciones de sostenimiento particular contagios no dentro de la institución, sino niños que fueron contagiados probablemente en otros espacios, pero que iniciaron inmediatamente el protocolo. Y esto es muy bueno, porque quiere decir que no se produjo más contagio dentro de la institución educativa. Los protocolos han sido consecuentemente exitosos, digamos, y los aforos se han respetado en todos los casos. Y esto es muy importante porque nos brinda a nosotros la confianza para seguir avanzando en lo mismo, pero por supuesto entendemos que esta nueva cepa tiene una tasa de contagio mucho más alta y consecuentemente tenemos que esperar la decisión de cómo venir aplicando, de cómo se seguirá aplicando ahora los planes. Ahora, señor viceministro, a mí sí me queda una duda por ahí. ¿Cómo el tema de la seguridad con los estudiantes? Le digo porque hay una realidad en el país bastante dura, compleja, pero es una situación real. En muchos colegios ha habido casos de abusos a menores y esto con las aulas llenas. ¿Cómo garantizamos que estos muchachos, que estos jóvenes que van a llegar a las aulas no estén también con un riesgo de que sean abusados? Porque hay muy poca gente, colegios desolados con muy pocos muchachos. ¿Cómo se garantiza por ahí la seguridad? ¿Pensaron también en este tema? Por supuesto, muchas gracias por la pregunta. Para nosotros esta es una obligación permanente. Nosotros tenemos que garantizar la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. En las instituciones en las que nosotros regresamos, hay que entender que los docentes normalmente son parte de la comunidad, viven ahí mismo. Y los padres y madres los conocen muy bien. Muchas madres de familia son parte de la ayuda que recibe la institución educativa en cuanto a la alimentación, por decir algo. Entonces, han realizado otras dinámicas sociales para su reincorporación a las actividades presenciales. Claro, nosotros decimos desde el imaginario, tal vez en una institución muy grande, por ejemplo, en las que tenemos en las grandes ciudades aquí en el Ecuador, con 2.500, 3.000 alumnos, por supuesto, el 30% de aforo, entendiéndose esto también aplicado a los docentes y al personal de servicio, puede verse como reducido. Pero nosotros no aplicamos ahí. Por decir algo, nosotros de todas maneras hemos iniciado actividades en las escuelas uni y bidocentes, en donde están presentes los dos docentes o los 3 docentes, en el caso de que hubiera más, permanentemente y con menos alumnos. Es decir, existe una mayor posibilidad de control respecto de estos docentes y hay que entender que los padres y madres autorizaron, en este caso, el retorno unánimemente, de forma voluntaria, del 100% de sus estudiantes. Es decir, existe confianza en el trabajo que realiza ese docente o esa docente en particular en cada una de las comunidades. Nosotros en realidad estamos buscando que se garantice así la seguridad, no solo, por supuesto, en los temas del control de la emergencia sanitaria, sino también en la integridad física, psicológica de nuestros estudiantes. Se les da contención emocional y el trabajo de seguimiento es permanente también desde los DECES, desde los distritos y toda la contención que pueden recibir. Los profesores denunciaron que muchos establecimientos hubo descuidos por el tema mismo de la pandemia, que se dejó las diferentes escuelas, instituciones y que muchas ni siquiera hay agua potable. ¿Qué pasa en ese sentido? A ver, nosotros desde el ministerio hace unos 2 o 3 meses ya realizamos un levantamiento de información conjuntamente con UNICEF para llevar adelante un plan de mejoras en las instituciones educativas, las condiciones del agua potable, las condiciones de la sanidad,
pero por supuesto, nosotros sabemos que hay instituciones que no tenían las condiciones sanitarias necesarias, adecuadas para poder regresar a la educación presencial. No es de excepción, lamentablemente las condiciones del país en 9 meses de abandono en muchas instituciones, no es de excepción la educación, fueron deteriorándose en algunos casos. Otras instituciones fueron víctimas de robos, pero nosotros necesitamos contar con esta información actualizada para que cada una de las instituciones que está proclive ya, tiene una anuencia favorable por parte de los padres de familia para regresar, nosotros realizamos las intervenciones que son necesarias para poder garantizar que tengan agua, que tengan la conexión de sanidad, que tengan alcantarizado de ser el caso, y que tengan las mejores condiciones. Nosotros hemos garantizado en todas las instituciones, y vuelvo a ratificar que todas son una realidad, que en todas las que hemos regresado ya contamos con instalaciones adecuadas. Señor viceministro, entiendo que tiene una apretada agenda, entonces únicamente para cerrar quisiera las últimas preguntas que sean bastante también concisas para que nos podamos desconectar. ¿Qué equipos de bioseguridad les van a dar a los maestros para el tema de protección? Además, sobre el tema de la conectividad, cada profesor va a tener su computadora con conexión a internet. Quienes no tienen conexión en los colegios, ¿cómo lo van a hacer? Las clases virtuales continuarán para los muchachos que se quedaron y que sus padres prefirieron dejarlos en educación virtual. Va a ser una especie de educación mixta. ¿Y cómo va a funcionar el servicio de transporte escolar? ¿También tienen algún protocolo en ese sentido para los estudiantes que sí quieren llegar pero que necesitarían de transporte? Muchas gracias por las preguntas. A ver, nosotros en primer lugar no hemos autorizado el retorno hasta el momento en instituciones donde exista la necesidad de transporte escolar. Sin perjuicio de ello, estamos trabajando en el protocolo de seguridad para el caso de las instituciones que retornen con transporte. No hemos tenido la necesidad hasta el momento. En segundo lugar, respecto de los docentes, y nosotros nos hemos reunido con 3 gremios docentes hasta el momento para hablar de este tema. Nosotros no hemos solicitado que los docentes regresen a dictar clases desde espacios virtuales en las instituciones educativas. No hemos hecho eso. Lo que nosotros hemos dispuesto es que el trabajo de planificación, de seguimiento, que debe garantizar la permanencia de nuestras niñas y nuestros niños en las instituciones educativas, es el que tiene que retornarse a hacer desde las aulas, respetando, por supuesto, los aforos autorizados por el COE nacional y los COEs cantonales, que depende de la semaforización, pero también entendiendo que estos docentes tienen toman la decisión conjuntamente con sus autoridades institucionales, con los directivos, de cuál es el aforo máximo, cuál va a ser la alternancia que tengan ellos para regresar. Entonces, no necesitan llevar computadora. No necesitan o sea que se suspendería la educación virtual en ese sentido, si es que no, o sea, estarían obligados los muchachos a ir presencialmente a las aulas porque ya se les quita la opción de unirse por Zoom o por las diferentes plataformas. A ver, nuevamente, el trabajo que realizan los docentes no es de dar clases, y no es al mismo tiempo, y no es necesario, y no tienen que estar en el aforo completo los docentes. Es decir, por ejemplo, aquí en Quito las reuniones no pueden ser de más de 25 personas, por decisión del COE cantonal. Consecuentemente, los docentes en una institución grande, el Colegio Nacional Mejía, por ponerlo de ejemplo, no podrán superar ese aforo. Nosotros no pretendemos que regresen a dar clases, tienen que dar otro tipo de servicios que también está en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, servicios de planificación curricular, dar cuenta de cómo están haciendo el seguimiento a sus estudiantes, no durante las 8 horas de la jornada laboral, por favor, nosotros eso no hemos dispuesto. Y entonces los docentes no necesitan ni llevar su computadora ni conectividad, necesitan ir y mejorar las prácticas que sí las tienen otros docentes. Es muy preocupante que en esta época nosotros hemos tenido un reporte menor de las actividades de teletrabajo docente. Nosotros hasta el momento hemos dejado de recibir reportes en las últimas 2 semanas de aproximadamente 50,000 docentes. Entonces, por supuesto, 5,000 docentes. Entonces, claro, eso implica desconexión con muchísimos niños y niñas. Nosotros tenemos que garantizar todos, quienes hacemos la parte administrativa del ministerio, pero también los docentes, tenemos que garantizar que nuestros niños están bien, están recibiendo el servicio educativo, pero sobre todo están recibiendo contención emocional en estos momentos. Si dejamos de recibir el reporte del teletrabajo, por las razones que fueran, nosotros todavía no hacemos ningún juicio de valor al respecto. ¿Cómo podemos entonces tener información actualizada de nuestros niños y nuestras niñas? No estamos pidiendo que regresen a dar clases, por favor, y esto es importante.
Nosotros necesitamos que los docentes de forma alternada vayan turnándose en realizar las actividades de planificación, en mejorar sus prácticas. Y esto creería yo que es favorable para la comunidad educativa. Muchas gracias, le agradecemos por su tiempo, señor viceministro. Muchas gracias. Son las 8 en punto de la mañana. Estábamos dialogando con Andrés Chiriboga, el viceministro de Educación, hablando precisamente sobre el retorno a clases progresivo. Nos ha dicho que mantienen el plan hasta el momento, sin embargo van a esperar a la reunión del COE Nacional y a las disposiciones que allí se tomen para evaluar si es que continuarán con este tema del retorno progresivo a clases y los diferentes lineamientos o si queda en suspenso. Son las 8 de la mañana, esto es A Primera Hora.